Tardes, qué bueno saludarlos, qué bueno verlos, me alegra que estemos nuevamente juntos, un nuevo sábado para compartir las cosas que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros. Pero antes de empezar, vamos a orar, pedirle al Señor que sea Él quien tome el control de esta reunión. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos ya reunidos. Tu bendición, Señor, sea sobre ellos y de sus familias. De igual manera, Señor, aquellos que por alguna u otra razón hoy no se han podido unir a esta reunión, les bendecimos. Tú cuidas y guardas a cada uno de ellos. Señor, ponemos en tus manos este momento en el nombre de Jesús. Amén. Como muy bien lo decía Melody, vamos a hablar de Zaqueo. ¿Y quién era Zaqueo? ¿Qué significa el nombre Zaqueo? Pues dice que el nombre de Zaqueo significa puro, significa inocente, significa alguien justo. Eso significa el nombre de Zaqueo. ¿Y cuál era el oficio de Zaqueo? Pues la Biblia nos lo relata, dice que él era jefe de los publicanos. ¿Y quiénes eran los publicanos? Pues eran los encargados de cobrar los impuestos, de cobrar los tributos para el Imperio Romano. Y ya por esa condición, por ese trabajo que desempeñaban, pues no era gente muy querida o muy con la cual el pueblo se relacionaba mucho. ¿Por qué? Porque ellos tenían que recaudar los impuestos para el Imperio Romano. Entonces no era gente muy agradable para todos aquellos. Y ya tenían un estigma sobre cada uno de ellos. Todos los miraban y los miraban de mala gana. Pero este relato nos muestra cosas interesantes, cosas que solo Dios puede transformar y cambiar en la vida de un hombre. Y yo he titulado esta enseñanza, Jesús cambia tu realidad. ¿Cuál es su realidad hoy? ¿Cuál es la situación de vida que usted está viviendo hoy? ¿Cuál es ese momento que está pasando hoy? Y déjeme decirle que Jesús puede cambiarlo de manera radical en su vida y en mi vida de igual manera. Pero vamos a la Biblia en Lucas 19 del 1 al 10 y vamos a leer este relato para luego desmenuzarlo y encontrar unas bellas porciones que en él se esconden. Dice Jesús y Zaqueo. El encuentro que Jesús tiene con este hombre, con este publicano, nos lo relata Lucas. Y es el único evangelio que lo relata. Los otros tres no hacen mención a este momento cuando Jesús se encuentra con Zaqueo. Lucas lo registra y créame que deja una enseñanza grande para nuestra vida. Y dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar
con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire qué porción tan preciosa la que encontramos en esta parte de la Biblia. Una enseñanza grande y maravillosa. Y quiero entonces ahora que vayamos y lo miremos con detenimiento y lo vayamos viendo uno a uno. Dice que Jesús entró a la ciudad de Jericó y iba pasando por ahí. Y sucedió que aquel hombre, aquel que se llamaba Zaqueo, que era publicano y era rico. Mire el énfasis que hace la Biblia. Era publicano y rico. Su trabajo le había permitido tener muchos bienes. Y la Biblia lo describe como rico. Pero él tenía una necesidad que todos en algún momento en la vida la hemos tenido. Él quería ver, él procuraba ver quién era Jesús. Yo le pregunto a usted, ¿sigue teniendo esa necesidad en su vida? ¿Usted quiere ver quién es Jesús? De la misma manera que Zaqueo procuró verlo. En Zaqueo había un problema que no le permitía lograr su objetivo, y es que era pequeño de estatura. Entonces, el tumulto de gente no le permitía a él esa situación. Pero yo le pregunto a usted, ¿cuál es su impedimento hoy que no le permite ver a Jesús? ¿Cuál es esa situación que hoy no le permite alcanzar y ver a nuestro Dios? A Zaqueo se lo impidió su estatura. Pero a usted, ¿qué se lo está impidiendo? ¿Cuál es esa situación que usted está viviendo, que usted está pasando en este momento, que no le permite ver a Jesús? ¿Qué problema podría ser ese? Y yo le pido que abra su corazón y que piense un momento en esa situación. Y que seamos, si podemos usar este término como Zaqueo, osado. Zaqueo dijo, yo voy a verlo, porque él quería saber quién era Jesús. Y dice que Zaqueo corrió y se subió a un árbol. ¿Sabe? Muchas veces necesitamos subirnos a una altura para ver el horizonte y verlo mejor. Muchas veces necesitamos subirnos en algo para tener una visión más clara del horizonte. Zaqueo tenía una sola cosa: quería ver a Jesús. Y él estaba seguro que lo iba a lograr. Y nada iba a impedir que él lo lograra. Y dice que se subió en un árbol para verle. Dice, porque él sabía que por allí tenía que pasar Jesús.
Hay momentos que tenemos que hacer lo necesario para ver o para llegar hasta donde está nuestro Dios. Yo no sé qué cosas vamos a tener que hacer para llegar y poder verlo. Zaqueo se subió al árbol y mire la respuesta de Jesús a la necesidad de este hombre. Y dice que Jesús levantó su mirada y lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús lo llamó por su nombre. ¿Sabe? Para nuestro Dios nosotros no somos desconocidos y nos va a llamar siempre por nuestro nombre. Él le va a decir: Iris, Melody, Ruth, Regina. La va a llamar por su nombre, porque Él le conoce, porque Él sabe de usted. De la misma manera que llamó a Zaqueo por su nombre, de esa misma manera nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y le dice: Zaqueo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y he aquí la respuesta de Zaqueo. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cuál es nuestra reacción cuando escuchamos nuestro nombre, cuando escuchamos a nuestro Dios hablándonos? ¿Venimos deprisa ante Él? ¿O se acuerda allá en Génesis cuando Dios llamó a Adán y Adán se escondió y Adán le dijo: es que tuve miedo, y se escondió? De la misma manera, cuando le preguntó Dios a Caín por su hermano Abel, Abel le dijo: ¿soy yo guarda de mi hermano? ¿Sabe? Cada uno de ellos buscó una excusa y no quisieron atender al llamado de Dios. Pero este Zaqueo, este hombre que hizo todo lo posible para conocerle, bajó deprisa, corrió, y dice la palabra que lo recibió con gozo en su casa. Dice la Biblia en Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está tocando a su puerta. Él está llamando. Abramos nuestro corazón a Él. Abramos la puerta de nuestra vida a Él, para que Él pueda arreglar el problema que estamos pasando. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Como les decía antes, el trabajo que Zaqueo desempeñaba no era muy bien visto por sus coterráneos. No era muy bien visto por nadie en la ciudad de Jericó, porque era un recaudador de impuestos, porque era el hombre que tenía que hacer valer la autoridad del Imperio Romano para recaudar los impuestos y llevarlos. Y créame que a veces es difícil pagar los impuestos, y para el pueblo judío era igual, y no querían pagarlos, pero Zaqueo tenía que cobrar esos impuestos.
Y él enfrentaba esa dificultad. Zaqueo estaba decidido a todo y a él no le importó eso. No le importaba que todos dijeran que era pecador porque hacía su trabajo. A él no le importaba que no fuera querido por sus hermanos. Él, en este momento, lo que a él le importaba era recibir a Jesús. Y cuando nos encontramos con Jesús, va a pasar algo en nuestras vidas. Difícilmente ese momento va a pasar desapercibido. Necesariamente, forzosamente va a pasar algo en nuestra vida. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús sabe la necesidad que tenemos y Él va a transformar esa necesidad en nuestra vida. Y mire la respuesta de Zaqueo en el verso 8. Entonces Zaqueo dijo, puesto en pie, se paró y dijo, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando Jesús llega a nuestras vidas. Él transforma todo nuestro ser. Él transforma nuestra vida. Y Zaqueo le dice, la mitad de mis bienes se los doy a los pobres. Y si he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Hubo un cambio radical en la vida de Zaqueo al haberse encontrado con aquel que es el dador de la vida, al haberse encontrado con aquel que transforma al hombre desde su interior. Zaqueo tuvo una conversión real y verdadera en ese momento que se encontró con Jesús. Jesús le dice, verso 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mire, una respuesta tan dulce, una respuesta tan amorosa de nuestro eterno Dios. Él dice, hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Jesús también se regocijó al ver que en Zaqueo hubo un cambio de vida. ¿Se recuerda cuando al joven rico el Señor le preguntó, ¿conoces la ley? Y le fue preguntando y le dijo, sí, lo he hecho desde mi juventud, sí. Le dice el Señor, una cosa te falta, una. Anda, ve y da tus bienes a los pobres. Y dice que el joven rico se entristeció en su corazón. Pero vemos la reacción de Zaqueo. Le dice, Señor, la mitad de mis bienes se los doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mire qué diferencia entre un hombre que entendió y reconoció que Jesús era el Salvador del mundo, que era el Hijo de Dios, y la actitud de aquel que tenía mucho, pero cuando se le tocó ese punto se entristeció.
En Zaqueo había alegría, en Zaqueo había gozo. ¿Por qué? Porque Jesús le atendió, Jesús le vio. Jesús no le dijo: Zaqueo, eres un publicano, un cobrador de impuestos. Zaqueo, tú eres no. Jesús le dijo: Zaqueo, baja, porque es necesario que pose yo hoy en tu casa. Yo le pregunto a usted, y Jesús hace también la misma pregunta, y nos dice: Osman, baja, porque hoy es necesario que pose yo contigo. Él sigue llamándonos a cada uno de nosotros. Él sigue buscándonos a nosotros. Él sigue extendiendo su mano a usted y a mí. Hoy, ese mismo Jesús nos sigue extendiendo su mano para que vengamos y vengamos a salvación. Verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo no tenía esperanza de vida eterna, pero en Zaqueo había una necesidad. Quería conocer, procuraba ver, deseaba saber quién era Jesús. Que esa necesidad cada día esté en cada uno de nosotros. Que querramos ver, que querramos saber quién es Jesús. Para que recibamos esa promesa eterna que encierra el verso 9. Hoy ha venido salvación a esta casa. Ese es el deseo del Señor, que seamos salvos. Ese es el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra, de que tengamos salvación y vida eterna para usted y para mí. Zaqueo se llenó de gozo. Zaqueo se llenó de alegría. ¿Por qué? Porque pudo conocer al Salvador. Porque pudo conocer a aquel que cambia, que transforma y que revierte un problema, una necesidad, una enfermedad, una situación difícil, la torna en bendición para cada uno de nosotros. Yo no sé cuál es su situación hoy, pero yo sí sé que el mismo Jesús que se encontró con Zaqueo, ese mismo Jesús puede, quiere y está dispuesto a transformar su realidad de vida hoy. Dependerá de nosotros, dependerá de usted y de mí. Él sigue extendiendo sus manos, Él sigue abriendo sus brazos para recibirnos, para darnos salvación. Hoy es un día muy especial. Yo no sé si todos los que estamos aquí reunidos hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Si hay alguno que no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga hoy, porque hoy es día de salvación. Hoy es el día que el Señor tenía para usted. Hoy es el día
en que Él le extiende esta invitación. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Señor, yo pongo delante de ti a cada uno de estas personas que estamos hoy aquí reunidos. Y Padre, gracias por la vida de cada uno de ellos. No es casualidad, Señor, porque en ti no hay casualidades. Que estemos hoy reunidos. Padre, si alguno no te conoce, yo pido, Señor, que abra su corazón y te acepte como Señor y Salvador de su vida. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí reunidos. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, te alabamos y te bendecimos. Amén. Gracias, hermanos. Me alegra que hayan estado con nosotros.